El curso es la biología. Muy bien, entonces empezamos aquí, biología. A ver acá. Entonces, ¿recuerdan ustedes la biología de acuerdo a qué? De acuerdo al origen de las palabras, o sea, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su muy bien, de acuerdo a su etimología. El término biología proviene de ¿cuántos vocablos? 2. Claro, y esos vocablos vienen a ser bio y vienen a ser logos. ¿Pero qué era bio? Muy bien, ¿y qué es logos? Estudio. Entonces, la biología es la ciencia que estudia ¿qué? Que estudia la vida. ¿Pero quiénes tienen vida? Los seres vivos. Y el término biología fue planteado por primera vez, ¿recuerdan por quién? Por ese señor que dijo que las jirafas tienen el cuello tan largo, ¿por qué? Por alcanzar la comida que estaba en las partes más altas de los árboles. ¿Quién fue? Jean-Baptiste Lamarck. ¿Y en qué año surge el término biología? El año de 1801. Ahora, entonces, la biología, entonces, ¿qué podemos decir? Que es la ciencia que estudia ¿a qué? A la vida. Pero, causa, ¿quiénes tienen vida? Los seres vivos. Entonces, vamos a decir que la biología es la ciencia que estudia a los que tienen vida, o sea, que estudia a los seres vivos. Y recuerda, ¿qué estudia de los seres vivos? ¿Qué? Estudia su estructura, estudia su anatomía, estudia su reproducción, estudia su metabolismo, estudia las relaciones del ser vivo con lo que lo rodea. A eso se llama ambiente. O sea, estudia al ser vivo, ¿ya? Y a todo lo que este ser vivo desarrolla. Ahora, entonces, ciencia que estudia ¿a quién? A los seres vivos. Primer punto de tu libro, ¿cuál? Recuerda, niveles de organización de la materia. Muy bien, entonces, el primer punto, vamos a ver ¿no? Tengo un poco mal de la garganta, así que por favor, jovencitos, guarden un poquito de silencio, ya que no estoy tan normal que se diga. Entonces, vamos a empezar por los niveles de organización. Entonces, vamos a hablar acerca de los niveles de organización de ¿qué, jóvenes? Niveles de organización de la materia y de los seres vivos. ¿Recuerdan ustedes cuántos niveles habían? 3. Muy bien. El primero, el más sencillo y que no presenta vida. ¿Cómo se le llama? El nivel químico. No es el nivel abiótico, es el nivel químico, correcto, sí. Entonces, el primer nivel de organización, jovencitos, viene a ser el nivel químico. Pero recuerda, este nivel químico, ¿por qué se caracteriza? Porque este nivel químico es abiótico. ¿Qué significa A? Sin, ¿qué era bio? Vida. Entonces, este nivel no presenta ¿qué? No presenta seres vivos, ¿sí? Es un nivel sin ¿qué, jovencitos? Es un nivel sin vida. Y dentro de este nivel químico hay subniveles. Y el más pequeñito de todos ellos es el nivel subatómico. Prefijo sub, debajo. ¿Debajo de qué? Del átomo. Entonces, ¿qué es más pequeño que un átomo? El subatómico, sí, pero... ¿qué será pues más pequeño? Muy bien. ¿Cuáles? Protones, neutrones y... Correcto, sí, más pequeño que un átomo. Entonces, nosotros tenemos a los, primero, electrones. Segundo, a los que tienen carga neutra.
a los neutrones, y los que tienen carga positiva tienen a los protones. Entonces, ¿qué es más pequeño que un átomo? Electrones, protones y neutrones. Ahora, si los protones, neutrones y electrones se organizan, ¿qué te forman? Un átomo. Entonces, los átomos, ¿a qué nivel pertenecen? Pertenecen al nivel, ¿qué nivel? Al nivel atómico. Y dentro del nivel atómico, ¿quiénes se hallan? Cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, los bioelementos primarios, ¿cuáles serían? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Si vienes del CEPRE, ¿qué te han dicho? Que el azufre también es primario, ¿no? Pero yo considero generalmente 5. Por ejemplo, los bioelementos secundarios sería calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro y cloro. Los elementos, ¿no? Entonces, ¿habrá una organización, sí o no? Sí. Si te digo, ¿el plutonio pertenece al nivel atómico? Sí, es un átomo. Entonces sí pertenece. No necesariamente tiene que formar parte del ser vivo, ¿no? Entonces, cualquier elemento de la tabla periódica, ¿a qué nivel pertenece? Al nivel atómico. ¿Qué acabo de dibujar aquí? Un átomo. ¿Hay o no hay organización? A ver, en el núcleo, ¿qué encuentro? En el núcleo estoy encontrando neutrones y a los protones. Y en los niveles de energía, los electrones. Entonces, date cuenta. Electrones, protones se organizan y ¿qué me forman? ¿Qué me han formado? Átomos. Entonces, en el nivel atómico, ¿qué se halla? Cualquier elemento de la tabla periódica. Ahora, ¿qué pasa si juntas átomos? A ver. Si juntas átomos, formas moléculas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El tercer nivel, que viene a ser, jóvenes, el nivel molecular. Entonces, en el nivel molecular se encuentran las moléculas. ¿Y por qué están formadas las moléculas? Por el conjunto de átomos. Entonces, mira por acá. Vamos a hacer un átomo, ¿ve? Que sea un ¿qué? Un oxígeno. Pero a ese oxígeno yo le pongo 2 orejas, ¿ve? Otros átomos. Hidrógeno. ¿Qué molécula formé? Entonces, ¿por qué están formadas las moléculas? Por átomos. ¿Cuántos átomos hay acá? 3. Entonces, en el nivel molecular, el agua, el CO2, el O2, también ozono, el O3, 3 oxígenos o no. Sí, una molécula pequeñita que todavía se le considera molécula, la glucosa. O por ejemplo, en el caparazón de un caracol, carbonato de calcio. O por ejemplo, en nuestro sudor, cloruro de sodio. O incluso un ¿qué? Un aminoácido. ¿A qué nivel pertenece? Molecular. Como fósforo, hija. Sí, pero no es tan importante que se diga. Muy bien. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué pasa si juntas moléculas? Muy bien. Si juntas moléculas, ¿qué vas a formar, mijo? Vas a formar un nivel más grande. ¿Cómo se llama a ese nivel? Se le conoce como el nivel. ¿Qué nivel? El nivel macromolecular. Entonces, no sé, ¿qué se me ocurre? A ver, mira por acá. Listo, mira por aquí, Paujilito. Mira, jovencito estudioso. Muy bien, ve. Si yo te digo, cada una de estas bolitas, ¿qué es? Es una glucosa. Pero la glucosa, ¿qué es? Molécula. Me forman una molécula gigante. El almidón. ¿El almidón qué será? Macromolécula. Entonces, macromolécula son estos azúcares llamados los ¿los qué? Los polisacáridos. Por ejemplo, ¿una qué?
una proteína. O por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, o no sé, por ejemplo, la quitina, ¿no? Claro, que son moléculas gigantes, o no sé, lo que tú quieras. Pero ¿por qué están formados? Por moléculas. Ahora, Pauji, joven, varias macromoléculas que te forman un nivel bastante complejo que todavía sigue siendo considerado como una molécula. Por eso pertenecen al nivel supramolecular. Muy bien. Y en el nivel, jovencitos, supramolecular, encontramos a ciertas estructuras como, mira acá. ¿Recuerdas este bicho? Ah, es un virus, ¿no? Hasta tiene una forma bonita, ¿sí o no? ¿Y no te llama la atención este virus? Pero este virus te come. Si fueras una bacteria, te come. Ah, este virus, ve. Mira acá, hijo. Mira por aquí. Listo. Mira, Paugia, ve. Listo. Acá yo tengo un virus. Pero es un virus, el llamado virus T4. Bacteriófago T4. Esta es una supramolécula. ¿Y está formada por qué? Macromoléculas. Por ejemplo, este bacteriófago, ¿qué tiene? Su ADN. Luego, ¿qué tiene? Una enzima. Es una proteína. Entonces, ¿qué era la proteína? Macromolécula. ¿Qué es el ADN? Entonces, macromolécula más macromolécula, supra. Entonces, aquí, ¿quiénes están formados? Acá tenemos a los organelos. Por ejemplo, tenemos a un ribosoma. Por ejemplo, tenemos a la membrana celular. Por ejemplo, tenemos a qué? A ver, ¿a qué? A la pared celular, etcétera. Ah, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué? Hay electrones, neutrones y protones. ¿Qué me forman? Átomos. Varios átomos. Moléculas. Varias moléculas. Macromoléculas. Varias macromoléculas supra. Pero hasta acá sin vida. Si tú tomas un ribosoma y le dices, vive solito, lo retiras de una célula, ¿les vive? ¿Va a vivir? No. ¿Y los virus, por qué son considerados abióticos? Porque no se pueden reproducir por sí solos. Para que un virus se reproduzca, ¿qué utiliza? El metabolismo de la célula. La célula es la que produce nuevos virus. Si no hay célula, incluso este virus se vuelve como un cristal, como un grano de sal. Entonces, por eso no se pueden reproducir por sí solos, no se les considera ¿qué? Seres vivos. Entonces, el primer nivel, ¿cuál era? El nivel químico. No, no es el nivel abiótico, hija. A ver, atenta, mira. El nombre es nivel químico, pero este nivel es abiótico, o sea, sin vida. Todos los que están aquí no tienen ¿qué? No tienen vida. Muy bien. Y ahora, 2, el segundo nivel. Ah, muy bien. Ustedes se han estudiado. A ver, jovencitos, entonces el segundo nivel viene a ser ¿qué nivel? El nivel biológico o biótico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué significa el prefijo a? Sin vida. En cambio, este ya es biótico. A ver. Con vida, claro que sí. Entonces, el nivel claro que sí. Jóvenes, ¿de qué vamos a hablar? Del nivel biológico. Y recuerda tú, ¿cuál es el ser vivo más pequeño que tiene vida? La célula. Entonces, en el nivel biológico, vamos a decir que este nivel es un nivel biótico. Y si decimos que es biótico, ¿qué presenta? Presenta vida. Pero recuerda que el nivel biológico más pequeñito es la célula. Entonces, ¿a qué hablamos? Del nivel celular. Vamos a dibujar una célula, ¿ya? Ahí está. Así no, ya no importa.
¿Qué tengo aquí? Yo tengo una célula. Le voy a dar un nombre, no, que ojo, ahí está, su ceja. Ya. No, señor, no es un ojo. ¿Quién te ha dicho que es un ojo? ¿Se parece, no? No, es una célula. Recibe el nombre de un. ¿Qué significa mío? Cito. Mío, músculo. Cito, célula. Entonces, ¿qué es? Miocito. Una célula muscular. Entonces, aquí encontramos a tu ex enamorada, hijo. ¿Recuerdas? Esa bacteria. ¿Por qué le llamabas bacteria? Pequeñita y tóxica, ¿sí o no? Hija, acá también puede estar tu primer enamorado. Ese protozoario. ¿Por qué era protozoario? Proto primero, zoo, animal. Ese, ¿sí o no? O por ejemplo, aquí tenemos ¿qué? Una neurona. O por ejemplo, jovencitos, ese tu espermatozoide. ¿A qué nivel pertenece? Al nivel celular. No sé, un glóbulo rojo, lo que tú quieras, ¿no? Sí, ¿a qué pertenecen? Al nivel celular. Entonces, ¿cuál es el primer nivel? Célula. Ahora, célula más célula, ¿qué te formaba? Un tejido. Y dentro del tejido, o los tejidos, ¿a qué nivel pertenecen? Pertenecen, jóvenes, al subnivel tisular, pero este nivel tisular tiene otro pequeño nombrecito. Es el subnivel, ¿qué subnivel? Histológico. Entonces, mira por aquí, ve. ¿Qué pasó aquí? Ya. Ahí está, una célula o no. Pero esta célula no está solita. Está unido a otra. Está unido a otra. Está unido a otra. Está unido a otra. A otra. Y a otra. Así. Y a otra. O sea, es como algunos varones que están unidos a muchas otras células, ¿sí o no? Sí, oye, estoy viendo uno, ¿sí o no? Entonces, ¿aquí qué tendría? Conjunto de células semejantes, con la misma, ¿qué? Función, me forma un tejido. ¿Qué tejido? El tejido muscular liso, formado por muchas células musculares. A ver, dentro del tejido, por ejemplo, ¿la sangre es un tejido? Sí, un tejido líquido. O por ejemplo, ¿la epidermis o no? Claro que sí. O por ejemplo, un tejido vegetal. El floema. O por ejemplo, el xilema. O por ejemplo, el tejido óseo. Ah, entonces, ¿los tejidos a qué nivel pertenecen? Niña, siéntate derechito o en 15 minutos terminas durmiendo. Ah, muy bien. ¿Correcto? Sí. Entonces, el tercer nivel, ¿cuál? Ah, muy bien. El subnivel, ¿qué subnivel? Recuerda, es el subnivel organológico. Claro, sí, jovencita. Es el nivel organológico. Entonces, ¿qué en la primera semana han visto el sistema digestivo, ¿no? Sí, entonces vamos a ver acá. Que de acá a un rato, si es que ya no está pasando, te está pidiendo comida. ¿Cómo? Estógamo, no, hijo. No es estógamo. Estómago. Muy bien. ¿Es un órgano o no? Ya. El estómago es un órgano fibroso. ¿Por qué? Porque está formado por ese tejido. ¿Se puede expander? Sí. El primer tejido es el tejido fibroso. El segundo tejido es el que realiza los movimientos peristálticos. Ah, ¿ya habrán visto o no? El tejido muscular liso. El tercer tejido está formado por las mucosas. Las mucosas que recubren la parte interna, ¿verdad? Sí, pero las mucosas, si recubren, ¿qué tejido es? Es un tejido epitelial. Entonces, varios tejidos, ¿qué te forman?
Varios tejidos te forman órganos. ¿Cuántos órganos cuántos tejidos este estómago? 3. Entonces, aquí tenemos órganos como el corazón, es el bobo, ¿verdad? Ese bobo que sufre por él, ¿no, hija? Sí, el corazón. Ahí está. ¿Cuál, hija? El cerebro. El cerebro. Si te digo una hoja, también. A ver, ¿hay alguna chica que se llame Flor en el salón? Levante la mano. ¿Hay alguna Flor por ahí? ¿Sí o no? Bueno, si hay una chica que se llame Flor, ella es un órgano sexual. Sí, porque la flor es el órgano sexual de las plantas. O por ejemplo, un hueso. ¿Un hueso es un órgano o no? Sí, o por ejemplo, no sé, vende tu riñón, algo así, ¿sí o no? ¿Qué será? Son órganos. Entonces, el tejido óseo, ¿qué te forma? Huesos. Ahora, ¿estos qué son? Órganos. Ahora, varios órganos, ¿qué te forman? Un sistema. Claro que sí, el conjunto de órganos me forman un sistema. ¿De qué estamos hablando? Del subnivel sistémico. Claro, del subnivel sistémico. Yo prefiero llamar, antes que sistemático, sistémico. ¿Por qué? Porque hablamos de aparatos o sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver aquí, veamos aquí. Por favor, por ese lado, los que conversan, guarden un poquito de silencio, que mi garganta está hasta las patas, ¿ya? A ver acá, y estoy haciendo un esfuerzo, ya la siguiente semana estaré sanito ya. Ahí sí, pero ahora por favor, jovencito, guarda un poquito de silencio. Muy bien acá. No, y no es chiste, hijo. Estoy un poquito afónico. Afónico, ¿ah? Ya, a ver, sí, ya llega una directiva. Sí, yo trabajo donde los vecinos de la U nos han dicho toda clase con puertas abiertas. Ahí está. ¿Qué acabo de dibujar? El aparato respiratorio. Entonces, por ejemplo, el corazón, ¿de qué forma parte? Del sistema claro, cardiovascular. El hueso, el cerebro, ¿de qué forma parte? Del sistema nervioso central. El hueso, ¿de qué forma parte? Del sistema óseo. Entonces, el conjunto de órganos, ¿qué te forman? Un sistema. ¿Cuántos huesos tienes? 206. Entonces, si 206 huesos te forman un sistema, ¿el hueso qué es? No es un tejido. El hueso es un órgano. ¿Formado por qué tejido? Óseo. ¿Correcto o no? La neurona te forma el tejido nervioso. ¿El tejido nervioso qué te forma? El cerebro. ¿El cerebro qué te forma? Sistema nervioso central. Ahora, aquí, ¿qué viene? ¿El nivel de qué? El nivel de individuo, uni o pluricelular. El nivel de individuo pluricelular. Pero le vamos a poner, escuchen, le vamos a poner que en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un organismo. Pero, jovencitos, es un organismo pluricelular. ¿Qué significa el término pluri? Varios, formado por muchísimas células. A ver, ¿y qué se me ocurre dibujar aquí? Ya, las señoritas lo van a reconocer rápidamente. ¿Qué voy a dibujar? Conejito, ¿ves? Claro. Al conejo malo, ¿sí o no? Bad Bunny. Ya, a ver aquí, ¿un qué? Un conejo, casi dibujo un congresista. Un roedor, casi, pero ya, dibujo uno más bonito. Muy bien, si una rata hubiera dibujado, ya, a ver aquí. Humano, ¿o no? Sí. ¿Tu gato? También. Pepe Grillo. También. Un champiñón, ¿conoces un champiñón? Un hongo, ¿sí o no? Pluricelular. O por ejemplo, la Taenia solium. Cualquier individuo pluricelular. Entonces, ¿fácil o no? Célula más célula, tejido.
Conjunto de células semejantes, tejido. Varios tejidos, varios órganos, sistema. Conjunto de sistemas, individuo. Pero ya es un nivel biológico o biótico. ¿Qué tiene? ¿Qué presenta? Vida. ¿Cuál es el nivel más complejo? El nivel más complejo es este, ¿no? Es el nivel ecológico o superior. ¿Y saben por qué estamos haciendo así todavía con dibujitos? Porque todavía, si bien ya has dado examen de selección, estás todavía mezclado, ¿sí o no? Por eso estamos haciendo así. Porque después, los que estén aquí van a llorar. Ya, así que prepárate. Muy bien. Ya hoy mismo vamos a empezar. A ver, el nivel ecológico. Para que no te me escapes. ¿Ecológico o qué? El nivel ecológico o superior. ¿Con vida o sin vida? ¿O con ambos? Ambos. Este nivel, en parte, ¿qué cosa es? En parte es abiótico. Y en hoy colorado. Presta atención, pues causa. Ya. Pero hasta ahora son 20, pero se están descubriendo nuevos. ¿En dónde? ¿Animales, humanos o bacterias? En bacterias. Se están descubriendo nuevos bioelementos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Entonces, bioquímicamente, los seres vivos, jovencitos, nosotros estamos compuestos ¿por qué? Por los bioelementos o bioátomos y las biomoléculas. Entonces, el primero, niños, vienen a ser los ¿qué, jovencitos? Los bioelementos o bioátomos. Muy bien, de la naturaleza. Entonces, ¿qué es un bioátomo? Aquel elemento de la tabla periódica, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que es aquel elemento que forma al ser vivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y este tiene una clasificación, ¿no? ¿Cómo hemos puesto ahí? Recuerdan, hay una clasificación pequeñita, ¿no? Clasificación, a ver, pero lo vamos a hacer con un cuadrito, con mapas para que lo veas mejor. Ya, a ver acá. Clasificación. A ver. Muy bien. A ver acá. Miren, se clasifican en biomoléculas, no, bioelementos. Primarios, ya, primarios. Segundo, bioelementos secundarios. ¿Listo? Bioelementos secundarios. Ya. Pero, ¿en base a qué se clasifican? En base a sus cantidades. Por estos primarios, los seres vivos están compuestos aproximadamente en un 96%. O sea, ¿qué significa? Que 96% de tu masa corporal, está conformada ¿por qué?
por estos primarios. Yo opino y digo que los primarios son 5. Pero en algunos textos, incluidos nuestros vecinos, le añaden azufre. Pero para mí, primarios son 5, porque estos 5 forman los ácidos nucleicos. Entonces, por estos secundarios en lo que queda, en un ¿cuánto? 4% de tu masa. Ahora, se los podía clasificar primarios, secundarios y los oligo, ¿no? Ahora, hemos hecho otra clasificación que tienes en el libro, distinta a la del ciclo anterior, para que tengas los dos. Los secundarios, a su vez, lee tu libro, cómo se subdividen. Pero ¿a quiénes llamamos oligoelementos? A los micronutrientes. Entonces, tenemos esta otra que clasificación. Entonces, de este 4%, estos me corresponden a un 3,91 y estos 0,1. ¿Cómo se les conocía a estos? Como oligoelementos. Entonces, ¿cuáles son secundarios? A ver, en tus huesos, sodio. Disculpen, calcio. El primer catión extracelular, sodio. Escuchen, calcio, escuchen. Calcio, sodio. Calcio, ¿dónde se halla? En los huesos, en los dientes, en los caparazones de algunos animales. Sodio, el primer catión extracelular. ¿Y cómo eliminamos el exceso de calcio y sodio del cuerpo? Lo podemos eliminar de dos formas, mediante el sudor y mediante la orina. ¿Ya? Ahora, para que tu cuerpo fije calcio, ¿es consumir calcio directamente, por ejemplo, de la leche? No, ese no se absorbe. Se absorbe el calcio cuando está unido a una vitamina D. Entonces, la vitamina D, ¿qué hace? Toma el calcio y es como un carrito que toma el calcio y lo transporta hasta los huesos, por si acaso. Ahora, otro, a ver, ¿recuerdan o no? El potasio. Ya, junto a la molécula de clorofila, magnesio, en la molécula de hemoglobina de la sangre, hierro, y el que regula la relación ácido-base en el cuerpo. El que controla el equilibrio ácido-base. Las soluciones tampón, cloro. Ahora, estos se hallan en pequeñísima cantidad y a estos también se les conoce como oligoelementos. ¿Qué significa el término oligo? No, oligo en este caso significa poco, oligoelementos. Sí, estos por estos estamos formados en 0,1%. ¿Cuáles serían? A ver, ¿dónde hay yodo? En las hormonas de la tiroides. Por ejemplo, ¿dónde hay cobalto? En la vitamina B, cobalamina, B12, ¿no? Cobalamina. Por ejemplo, ¿dónde hay zinc? En el metabolismo de la insulina. Por ejemplo, ¿dónde podemos tener cobre? En la hemocianina. Por ejemplo, ¿dónde participa el manganeso? Mn. Es cofactor enzimático. Las enzimas trabajan cuando tienen ¿qué? Manganeso. Por ejemplo, ¿dónde hay sílice? ¿En qué? En las paredes celulares. El pasto, ¿alguna vez te cortó la mano? Porque esa pared celular se ha endurecido. ¿Y por qué se ha endurecido? Porque tiene sílice. Por ejemplo, ¿dónde hay el flúor? En el esmalte dental. Así, jovencitos, hasta completar ¿cuántos? ¿Cuántos son estos bioátomos? ¿Recuerdas o no? Hasta ahora se dice que estos bioátomos, ¿cuántos son? 27. ¿Correcto? Ahora, aparte de los bioelementos, ¿por qué estamos compuestos? Por unas moléculas llamadas las biomoléculas, ¿no? Entonces, las biomoléculas, ¿por qué están formadas?
No. Las biomoléculas, ¿por qué están formadas? Claro, pues sigue la línea nomás, están formadas. ¿Por qué? Formadas por bioelementos. Claro que sí. Entonces, ¿el oro será un bioelemento? ¿El oro? ¿Dónde tiene? No. Ahora, vamos a ver aquí una pequeña clasificación, así, chiquitito, ¿ya? Para que tengas una idea. Sí, así nomás, cortito. Dime. Claro, o sea, tienen tres nombres: micronutrientes, oligoelementos o elementos traza. Sí, traza. ¿Qué significa? Gracias, hijo, Ronald. Poquitito. Ayacito, ponlo, por favor. ¿De qué se ríen? Paujiles. Muy bien, sí, también. Ya, a ver. No les hagas caso, hijo, ya están con hambre ya por llegar a almorzar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tu estómago, ¿dónde está? ¿No? Tu estómago, ¿ya qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo tu estómago? Comida. Ahí está. Ahí está tu almuerzo, hijo. Ahí está tu almuerzo, te espera. ¿Qué cosa es? ¿Qué dibujado? ¿Una rata, sí o no? ¿Por qué no comemos rata? Si comparten 99% de genes con el cuy. Tú le quitas la cola a la rata, lo cocinas, le dices cuy. La gente se lo come rico. En Asia, los asiáticos no comen rata de campo, herbívora, rata de campo. Se alimentan de raíces. A ver, ¿han comido esa salchichita Cabanossi? Ese de un sobre verde, no vamos a decir la marca. A la siguiente vez que comas esa salchichita Cabanossi de un sobre verde, lee los ingredientes, dice carne de burro. Tú comes sin leer, pero tú comes, nomás comes. Pe. Anda, busca en esa marca con ese, Sego, allá. Ahí, yo he comido el otro día, he leído burro, he pedido más. ¿Sí? Herbívoro, vegetariano, el animalito. Entonces ya... Puedes ir, hijo. Muy bien. A ver, estos niños no saben ni lo que comen. Puedes ir, hijito, puedes ir. Ya, a ver, clasificación. Ya, a ver acá. No saben lo que comen estos mis amigos. A ver. O tú sí sabías, hijo. A ver, atentos, niños, ya pues por favor, les voy a quitar sus anteojos a los dos. Y yo, como así esos dos que hablan, y como verás yo colecciono, ¿ah? Ya, guárdame silencio, hijo, mira, por favor. Yo colecciono. Este es para ver de lejos y estos son para verte más bonito. Ya vamos a continuar, a ver acá. Ya, a ver, clasificación. ¿Recuerdan o no? ¿Cómo se clasifican? A ver, se clasifican en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas, ¿o no? Sí. A ver, ¿cómo las vamos a clasificar? En biomoléculas inorgánicas. Pero la pregunta es, ¿por qué se les llama inorgánicas? ¿Sin enlaces carbono-carbono o poco enlace carbono-carbono? Claro que sí. Entonces vamos a decir que son moléculas sin enlace carbono-carbono. O sea, no hay un enlace químico que una a dos ¿qué? Carbonos. Entre estas biomoléculas inorgánicas, ¿a cuáles tenemos?
Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, tenemos a ciertos gases. A ver, por ejemplo, tenemos a ciertos gases. ¿Cuál? ¿Qué eliminas producto de tu respiración? CO2. ¿Qué respiras? Oxígeno. O sea, no respiras oxígeno. Respiras oxígeno molecular, O2. Las plantas lo toman del ambiente para sintetizar proteínas, nitrógeno molecular. Ahora, se ha descubierto hace unos meses atrás un nuevo organelo, ¿sabían, no? Que se llama los nitrosomas. Y estos nitrosomas son organelos que se han descubierto en un alga marina, que fija nitrógeno del agua y lo da al alga para que sintetice proteínas. Nitrosomas, un nuevo organelo. ¿Ya? Y también tenemos lo que se conoce como... ya me están fastidiando. Oye, pórtate bien, Paujila, que luego si yo te maltrato necesitas psicólogo. Ya, las sales, mire, y si no me traes pregunta, ¿verdad o mentira? Verdadero, sí. Las sales, mire, por ejemplo, ¿cuál? Si fueras un caracol, ¿qué tendrías en tu caparazoncito? Carbonato de calcio. Claro, pues, a ver, acá para que no recuerdan un caracol. Ahí está, ¿ves? Ahí está, un caracol. Ah, ¿viste? Sí. Aquí, en este caparazón, ¿qué hay? Carbonato de calcio. Y pregúntale a una chica, ¿por qué me llamas caracol? Pregúntale. ¿Por qué las chicas le llaman caracol a un varón? Arrastrado. Va. Y acá. Ya, a ver acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál? ¿Dónde se halla? ¿Carbonato de qué? Niña, despierta. Carbonato de calcio. Por ejemplo, cloruro de sodio. ¿Dónde hay sal? En el sudor. ¿El sudor es salado? ¿A quién has lamido? O por ejemplo, una sal de calcio y fósforo. ¿Cómo se llama? Hidroxi con X, ¿no? También puede ser apatita. No, anhidridos son el CO2, anhidrido carbónico, no. Son carbonatos, hidroxiapatita, pueden ser sulfatos, sí, pero anhidridos no, etcétera. ¿Son qué cosa? Sales, ¿no? Ahora, el otro, ¿cómo se llaman? Las biomoléculas orgánicas, ¿no? Y recuerda, ¿por qué se llaman orgánicas? ¿Con qué? Con enlaces carbono. Muy bien, con un enlace carbono. Y dentro de esto nosotros tenemos, a ver, base de nuestra alimentación, jóvenes. Todos los días, pero todos los días, arroz, fideo, maíz, papa. Los carbohidratos. ¿Y por qué están formados los carbohidratos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, consumes muchos carbohidratos. ¿Qué formas? Lípidos, claro. Malditas grasas que no me desaparecen. Espíritus del mal, abandonen este cuerpo. No. ¿Sí o no? ¿Por qué están formados? Ahora sí, vaya nomás rápido y deje de conversar y preste atención. Está distraída con su causa del costado. Luego, lo que ese bebé necesita para un correcto crecimiento. ¿Qué necesita? ¿Y por qué están compuestos? Carbono, oxígeno, ¿cuál es el elemento característico de las proteínas? No hay proteína sin ¿qué? Sin nitrógeno. ¿Y quiénes guardan tu información genética? El ADN y el ARN.
los ácidos nucleicos. ¿Y cuántos bioelementos tienen? 5. Chom. Entonces, químicamente estamos compuestos por bioelementos y los bioelementos que forman biomoléculas. Ahora, ¿qué vamos a estudiar hoy? En los demás salones he llegado solo a desarrollar carbohidratos. Lípidos ya no me alcanzó el tiempo. Sí. No, vamos a hacer hasta carbohidratos. ¿Por qué? Porque si han sido ya seleccionados, ya están en un salón, pero todavía no han sido repartidos. El lunes los ubican. ¿O qué tal bajas al primer piso? A ver, ¿o qué tal uno del segundo piso sube al quinto piso? Entonces, por eso vamos a avanzar hasta el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿De qué vamos a hablar? De los carbohidratos. Ya. A ver, relájate, conversa, grita un ratito. Relájate. Para aguantar la última horita. Porque la salida, ¿a qué hora es? 2. Hijo, he dicho relájate, no he dicho que salgas de mi salón. Igual se ha ido ese causa, ¿no? Tengo una igualita esta, nuevecita. Mochila. Para ti, ya hablamos. ¿Y dónde está la Dulce? ¿Ingresó? Siempre seguro. ¿Tampoco ahí? ¿Abajo? Uy. No, y que vuelvan, hija, han salido muchos. Luego, y los voy a encontrar jugando a escondidas en la azotea. Ya, ándate, corre, pero rapidito, aprovecha. Qué seriedad la tuya, hija. ¿Cuál es tu nombre, hija? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Cielo, como el agua. Cielo. He conocido una chica que se llama Medea. Medea. ¿Te gusta ese nombre? Medea. A mí sí, y suena bonito. Medea. Raro. Ahora hay que buscar el significado. Dime. Los organismos de vida, ¿qué deseas? ¿Una definición? Allá. Los organismos de vida libre son células. Por ejemplo, un protozoario, una bacteria, una levadura, son aquellos organismos que son una sola célula y pueden vivir independientemente, no dependen de nadie. A eso se llama organismos unicelulares, son de vida libre. Por ejemplo, ve, yo te doy una neurona y un protozoario, los dos que son células. Pero de esos dos, ¿cuál puede vivir solito? ¿El protozoario o la neurona? Protozoario. Entonces es un organismo unicelular, de vida libre. ¿La neurona puede vivir solita? No. Esa es la respuesta. No. Si se juntan varios, sería en sí una población, pero no se le llama población. En el caso de eso se llaman colonias. O sea, a la población de ciertos organismos unicelulares, colonias. Por ejemplo, colonia de bacterias. Un conjunto de bacterias, ¿no?
colonia de protozoarios. Incluso hasta de los hongos se les puede llamar colonias, que es como población. ¿Alguna otra pregunta? De una vez, si no vamos a pasar a las biomoléculas. Este es el peor horario para dictar clase, por Dios. ¿Qué tal si empezamos a las 7 y nos vamos a la 1? Como los vecinos. Los vecinos hace 15 minutos que ya están afuera. Y tendrías 3 horas para ir a tu casa y volver. Pero eso sí, 7 en punto se empieza. Eso significa que te vas a levantar más temprano. ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿Ah? Yo también. 5, 5 y media me levanto en promedio. Tenga o no tenga nada que hacer. ¿Se ha vuelto una? ¿Y qué cosa creen que hago? Preparo desayuno. Preparo las hojas. Ya, vamos. Pañales no, ya no usan pañales, ya están grandes. Oye, pero cuando eran chiquitos, qué caros salían los pañales. Una bolsa me costaba, creo, ya no recuerdo, una bolsa me costaba 40 soles, creo, y en una semana, bien cagones, oye, lo terminaban. Pero ¿sabes quiénes aprendieron a avisar para orinar? Las mujeres. Más moscas. En tanto, cuando era bebita avisaba y le dejaba su pantaloncito y hacía a la taza y orinaba, pipí. En cambio el varón, ese me ha salido caro, ese, ya. A ver aquí, los carbohidratos. No, ya no uso ya esas cosas, ya no, es caro. A ver, los carbohidratos. Y se te vuelve una costumbre levantarse temprano, jovencitos. Ya, si te levantas temprano, navegas en internet rapidito, ¿sí o no? Sí, preparo desayuno, hago muchas cosas. Y no llego tarde, pues, siempre llego temprano a clases. A ver, los carbohidratos. Segundo, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Con qué otro nombre? A ver tú. Shh, silencio, no, a él. ¿Con qué otro nombre se conocen los carbohidratos? Ya, 1, carbohidratos, 2, glúcidos. ¿Cómo que no? Lee tu libro. Y pero lo mismo, hidratos de carbono, no, se les llama azúcares. Y también, ¿cómo se les llama? ¿Por qué? Porque terminan en ¿qué? En osa, ejemplo. Sacarosa, ¿qué más? Maltosa, ¿qué más? Glucosa, ¿qué más? Trealosa, galactosa, celobiosa, silosa, ribosa. La mayoría, ¿en qué terminan? En osa. ¿Celosa? No, yo no tengo ninguna celosa. ¿Tú tienes una celosa? Él tiene una celosa. ¿Sí o no? Hijo, deshazte de la celosa. Lo único que te va a traer va a ser problemas. Las celosas son bravas. Ya. A ver, atentos. ¿Dónde se forman los carbohidratos? ¿Dónde? Jovencitos, se forman en la fotosíntesis. Hijito, ese no es bueno. Ya. Segundo, de acuerdo a sus bioelementos, ¿por qué están compuestos? Acá está, mira, ¿dónde está? Acá. ¿Por qué? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la mayoría de carbohidratos están formados por carbono,
oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de compuestos son? Ternarios. Pero escucha. Algunos carbohidratos, ¿qué pueden contener? Algunos carbohidratos pueden contener nitrógeno y azufre. En ese caso, cuando contienen nitrógeno y azufre, ¿cómo se les conoce? Se les conoce como glúcidos derivados, o también se les llama glúcidos complejos. Por ejemplo, mira acá. Por ejemplo, mira aquí. Aquí yo tengo una glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estará formada esta glucosa? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero si a esta glucosa yo le añado un radical NH2, ¿qué es un radical NH2? Es un grupo químico amino. Esta glucosa deja de ser glucosa. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en una glucosamina. Entonces, la glucosa tiene como bioelementos ¿qué? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué son? Ternal. Pero si aparte ese carbohidrato, ¿qué tiene? Un grupo amino, se convierte en un glúcido derivado o complejo. ¿Qué nombre recibiría? La glucosamina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mayoría que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos que pueden contener, otros bioelementos. Recuerda cómo se denomina a su monómero. ¿Cómo se denomina? Su monómero viene a ser el ¿qué? El monosacárido, ¿correcto? Pero de todos los monosacáridos que se conocen, ¿quién se comporta como monómero? Al final de clase vamos a hablar tú y yo, o mejor te lo digo de frente. Yo me levanto temprano y tú has dicho, ¿para qué hacer cosas? Organizar pañales. ¿Qué cosa crees? ¿Que yo uso pañales? Te has portado tú, has dicho eso y tú estás malcriado. Esta vez te lo voy a perdonar. A la siguiente vez, fuera. ¿Estamos claros? Eso es una malcriadez. Y tú estás mayorcito. Y mientras más mayorcitos somos, más educados debemos de ser. Estoy molesto, hijito, por ese comentario. Antes de hablar, uno piensa lo que va a decir. ¿Estoy siendo bien claro? Sí, contigo es. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué tengo ahí? Un mono, saca. Pero ¿quién se comporta como monómero? Los azúcares que tienen ¿cuántos carbonos? Los que tienen ¿qué? 5 carbonos. ¿Y quiénes tienen 5 carbonos? Las hexosas. Luego, ¿quién une? ¿Hay un enlace o no? ¿Cómo se llama ese enlace? Ese enlace ha sido el ¿qué? El enlace glucosídico. Y este enlace puede ser de dos tipos. A ver, alfa, ¿no? Puede ser alfa. Pero ¿cuándo es alfa? Cuando el oxígeno está ¿de qué posición? Inferior. O este enlace también que puede ser beta. Cuando el oxígeno, ¿dónde se ubica? De posición superior. Entonces, si está abajo, ¿qué es? Alfa. Si está arriba, beta. Entonces, ya, a ver, acá. Vamos, esto ya se desordenó acá. Pero ya, vamos a ver acá. Vamos a hacer un dibujito. Muy bien, ve acá. A ver, N. ¿Qué me representa esta imagen? Me representa un ¿qué? Ya. Cada una de estas bolitas, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Glucosa? No. Para ti, ¿qué es?
Es el monosacárido. Correcto. Esto me representa un monosacárido. Ahora, ¿quién une a dos monosacáridos? ¿Cómo se llama? Entonces, este viene a ser el enlace. ¿Qué enlace? Glucosídico. Entonces, de esta imagen, ¿yo qué puedo obtener? ¿Qué puedo decir? Que los que están formados por muchos, unidos por qué enlaces. ¿Correcto? Sí. Por ejemplo, ¿quién va a ir hasta acá? Ya no importa. La glucosa, ¿qué sería? El monosacárido. Muchos monosacáridos que me forman. Mono 1, poli mucho. Entonces, si N es monosacárido, el enlace glucosídico es N-1. ¿Cuántos monosacáridos tengo? 2, 4, 6, 8. 8 menos 1. ¿Cuántos enlaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, recuerda, cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Se libera una molécula de agua. No, no es agua, es agua. Entonces, ¿por qué están formados los carbohidratos? Por muchos mono, unidos por qué enlaces? Glucosídico. Ahora, vamos a ver algunas de qué? De las funciones. Esto está feo acá. A ver, vamos a ver cómo lo arreglo. Porque se ha desordenado la pizarra. Eso pasa cuando me dan cólera. Dejo de trabajar bien. Me molesta mucho los malcriados. Yo no los acepto. No, yo no los acepto. Y los que me conocen, no. No. Yo no acepto a ese tipo de personas. Así que, por favor, si vas a portarte de esa manera, no te quiero en este salón. Si te vas a portar bien, de manera educada, bienvenido. Besos y abrazos. Pero si te vas a portar mal, no te quiero ver. Yo no soy como algunos profesores que permiten que les insulten, les digan está borracho y todo eso. Conmigo se equivocaron. ¿Se portan? Bien, estoy siendo claro. Bien clarito estoy siendo. Bien claro. A ver acá, ¿de qué vamos a ver? Vamos a hablar acerca de qué. De las funciones. ¿Cuántas son las funciones más importantes? 4, ¿no? ¿Cuál? Energética, estructural, reserva. Falta una farmacológica, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de las funciones, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Para qué consumimos, jóvenes, carbohidratos? ¿Qué función? Energética. Pero los carbohidratos, para nosotros, ¿qué representan? La primera fuente de energía. ¿Por qué? Porque sus enlaces químicos se rompen rápido. Y recuerda, ¿cuáles son esos carbohidratos? Los pequeñitos. Por ejemplo, la glucosa. Es el azúcar de la sangre, es el más importante. El azúcar rubia es la sacarosa. Si no hay carbohidratos de donde obtener energía, ¿qué busca tu cuerpo? Lípidos. Y los lípidos es nuestra segunda fuente. Claro, quita de tu dieta cualquier tipo de almidón y vas a ver. Yo no, yo estoy contento con mis lípidos. Segunda función, estructural. Segunda función, estructural. También a esta función estructural, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como soporte. ¿Por qué? Porque forma estructuras de soporte y estructuras de protección. Por ejemplo, acá, celulosa. Esperen, pues, poco a poco. Celulosa. Por ejemplo, tenemos a un polisacárido llamado quitina. A ver, ¿de qué forma parte la celulosa? Claro que sí, de la pared celular vegetal. Muy bien. Y, por ejemplo, claro, dentro de vegetales, algas y
plantas. ¿Y la quitina? De los hongos, de la pared celular de los hongos, pero también de los exoesqueletos. Pero de exoesqueletos de artrópodos. ¿Quién es un artrópodo? Aquel que tiene patas con articulaciones. Por ejemplo, de un cangrejo, ese caparazón duro está formado por quitina. Ya, de un escarabajo. ¿Has visto? Tiene dos alas duras. Sí. O cuando has pisado un grillo, suena, ¿no? Como si algo se rompiera. Es un esqueleto externo. A ver, el caparazón de una tortuga también es un exoesqueleto, pero no está formado por quitina. No, está formado por calcio, proteínas, queratina. ¿De quién hablamos? De los artrópodos. ¿Quiénes son artrópodos? Aquellos que tienen patas con arti en las arañas, insectos, ahí. De ese camaroncito de color naranja que te sirven en la cevichería. Tiene una coracita, ¿sí o no? Y si te lo dan frito, ¿te lo puedes comer con todo? Sí. Porque ese caparazoncito está formado ¿por qué? ¿Y la quitina qué es? Carbohidrato. ¿Correcto? Bien. Tercera función, ¿cuál? Ah. Mucina. A ver, depende. Depende, es que la mucina es como un mucus. De ahí viene su nombre. Pero es una mezcla de carbohidratos con proteínas. Ya, es una mezcla. ¿Ya? Y, por ejemplo, las bacterias, un mucílago o mucina, ¿no? Es mezcla de carbohidratos más ¿qué? Más proteínas. ¿Puede ser? Puede ser, sí. A ver acá, otro. ¿Cuál? La función de ¿qué? La función de reserva. ¿Pero reserva de qué? Reserva de energía. Y recuerda, ¿quiénes se comportan como reserva de energía? Muy bien. Tenemos al almidón y, por ejemplo, tenemos al glucógeno. Pero te recuerdo, el almidón, ¿dónde se halla? Raíces, frutos, ¿o no? Es el polisacárido de reserva vegetal. Y el glucógeno es el polisacárido de reserva animal. ¿Dónde se almacena el glucógeno? En el hígado. ¿Y en el músculo? También. ¿Pero cuál se usa primero? No, a ver. El glucógeno se almacena músculos e hígado. ¿Ya? ¿Pero cuál se usa primero? El de los músculos. ¿Ya? Cuando no hay en los músculos, ¿de dónde tenemos? Del hígado. ¿Y qué pasa si no lo usas en el hígado? El hígado lo metaboliza y lo convierte en grasa corporal. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, como el glucógeno, tienden ¿a qué? A descomponerse. En cambio, los lípidos son más estables. Entonces, tu cuerpo, para que no se descomponga, ¿en qué lo convierte? En grasa. A ver, esta función, no creo que te pregunten, pero bueno, para que no quede fea la pizarra, para que esté ordenada, la función farmacológica. Pero escucha, hay algunos carbohidratos que se comportan como fármacos. Por ejemplo, la streptomicina. ¿Qué es la streptomicina? ¿Qué es? Químicamente. ¿Para qué lo usamos? La streptomicina es un antibiótico. ¿Y qué hace este antibiótico? ¿Qué mata? Los antibióticos, ¿qué matan? Bacterias. Fue aislado de un hongo llamado Streptomyces, que se halla en el suelo, de un hongo. Entonces, ¿qué le pusieron al antibiótico? Strepto, y esta streptomicina es un polisacárido, o sea, es un carbohidrato muy grande. ¿Listo? Listo. O por ejemplo, ¿quién evita que tu sangre se coagule? La heparina, anticoagulante sanguíneo. La pectina, floculante, ¿no? O sea, hay carbohidratos que tienen ¿qué función? Entonces, ¿cuántas funciones? 4. Ahora, ¿qué vamos a ver? Lo que tienes problemitas, ¿ya? La clasificación. ¿De qué? De los carbohidratos. A ver, presten atención aquí. Vamos a hablar acerca de qué. De la clasificación de qué.
de los carbohidratos. Pero no es la clasificación real, porque la real es, recuerdan, monosacáridos, oligosacáridos, y dentro de oligo, di, tri, tetra, penta, ciclodextrinas. Y luego los poli, ya, esta es una resumida, ya. Esta es con los carbohidratos, ¿qué? ¿Qué carbohidratos? Los más importantes. Entonces, la clasificación sería así. Los más pequeñitos, mono. ¿Qué significa el término mono? Uno. Entonces, un carbohidrato de los monosacáridos está formado por una sola molécula. Una. ¿Ya? Una sola ¿qué? Y se clasifican en base a ¿qué? A su número de ¿qué? A su número de carbonos. Y recuerda, ¿ya? Que estos, ¿qué cosas son? Son dulces. Y también ¿qué son? Son hidrosolubles. O sea, ¿qué significa? ¿En qué se van a disolver? En agua. Ahora, dentro de estos monosacáridos, nosotros tenemos a dos tipos. Tenemos a las pentosas y tenemos a las hexosas. ¿Qué significa penta? Entonces, son azúcares que van a tener 5 carbonos. Pero si hay 5 carbonos, 10 hidrógenos y 5 oxígenos. Si es hexosa, 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Y escucha, entre las pentosas más importantes, nosotros tenemos a ese azúcar llamado, no es ribosa, ribosa. Y la ribosa, ¿de qué forma parte? Del ácido ribonucleico. Si yo le quito un oxígeno a la ribosa, se convierte en desoxirribosa. Se convierte en desoxirribosa. ¿Y las desoxirribosas de qué forman parte? Del ácido desoxirribonucleico. Hay otrito. Cuando el CO2 llega, se une el CO2 a esta molécula. ¿Cómo se le llama? Se le llama la ribulosa. Uno que se halla junto con la celulosa formando la madera. Silosa. Todos estos, ¿cuántos carbonos tienen? 5. Entonces, mira acá. A ver, ¿sabes contar? A ver, en inglés, 1. 5. ¿Qué tengo acá? 5 carbonos. Esta es una pentosa. Ah, entonces, ¿cuántos carbonos hay? 5. ¿Y esta puede ser cualquiera de estos o no? Sí. A ver, 2. Sigamos acá. Los que tienen 6, ¿qué, jovencitos? Los que tienen 6 carbonos, ¿cuáles? Hexosas. ¿Recuerdas alguno de ellos? Sí. El más importante biológicamente. Pero escucha, a la glucosa también se le llama dextrosa. Como por ejemplo, de día, María de los Ángeles, de noche, la Kimberly, algo así, ¿ya? O de día, Juan de Dios, de noche, el Brian. Ya, muy bien. 2, escucha, el otro, el más dulce y viene de las frutas. Pero la fructosa también se le conoce como lebulosa. Y es el azúcar que consumen los espermatos. ¿Sí? Y luego hay un hito más que es bastante importante, galactosa. Entonces, ¿qué son? Hexosas. ¿Cuántos carbonos tienen que tener? 6. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Es una ¿qué? Hexosa. Entonces, ¿en base a qué se clasifican? A cuántos carbonos tienen en su cadena. Pero aparte de pentosas y hexosas hay triosas. ¿Cuántos carbonos? Tetrosas, pentosas, hexosas. Y todo esto tienes ahí en el libro de la academia, hay un cuadrito.
Y también están dibujados estos. Mira ahí. Hay una pentosa y hay una exosa. Ahí está en el libro. Ya, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, 2. Disacáridos, jóvenes. ¿Por 2 qué? Por 2 monosacáridos. ¿Pero de qué tipo? Exosas, claro. Entonces, si lo dibujamos, sería así. ¿Qué tengo acá? ¿2 qué? Tengo 2 mono, pero mira la formita. Exosas. Ya. ¿Qué tienes acá, hija? Ah, ya. Muy bien. Pero para que sea un disacárido, ¿lo tenemos que unir o no? ¿Mediante qué? Un enlace gluco. Pero este enlace puede ser alfa o beta. Y recuerda que se libera siempre. Se libera una pequeña molécula de agua. No es agua, es agua. Hay que hablar bonito. Ya, ahora, ¿todavía se les considera dulces? Sí, a ver, sí. A ver, hija, dame tu mano. Tú vas a hacer un monosacárido, dame la tuya. Monosacárido, monosacárido. Los unimos. Santa unión glucosídica. Ya, a ver acá. Entonces, ¿los dos qué me formarían? Ya, esto sería el enlace. Agarra, ahí nomás, ahí nomás. ¿Se pueden partir? Sí, porque tienen enlace. Viene una enzima y rompe el enlace. Se llama hidrólisis. ¿Se pueden hidrolizar o no? Sí, se pueden partir porque tienen ¿qué? Enlace. A ver, ahora, ¿dulces? ¿Dulces o no? Sí, y el más dulce, la sacarosa. ¿Se disuelven en agua? Sí. O sea, ¿qué son? Hidrosolubles. Y entre los más importantes de estos monosacáridos, nosotros hablaremos de la maltosa. Hablamos de la sacarosa. Hablamos de la lactosa. Hablamos de la trealosa. Podemos hablar de la celobiosa. Podemos hablar de la quitobiosa. Podemos hablar de la amilopectina. O sea, hay un montón. Pero importantes, 4. Sí, importantes, 4. Ya, muy bien. Ya, pero si son disacáridos formados por 2 ¿qué? Ahorita nos tocan el timbre. Por 2 monosacáridos. ¿Qué monosacáridos forman la maltosa? Ah, muy bien. Glucosa más glucosa. Y la trealosa, glucosa más glucosa. O sea, mira. Maltosa, glucosa más glucosa. Trealosa, glucosa más glucosa. Glu, recuerda. Entonces, ¿qué es distinto? El enlace. ¿Quién une? El enlace. Entonces, la maltosa tiene un enlace alfa 1,4 y la trealosa alfa 1,1. Entonces, mira acá. ¿Cuántas exosas? 2. Le pongo glucosa y glucosa. Carbono 1, carbono 4. ¿Dónde está el oxígeno? Abajo. ¿Qué sería? Alfa. Mi enlace es alfa. ¿Entre qué carbono se halla? 1 y 4. Entonces, ¿mi enlace qué sería? Alfa 1,4. Ah, este disacárido se llama maltosa, que está formado por 2 glucosas, ¿con qué enlace? Alfa 1,4. Y recuerda, cada vez que se forma un enlace, ¿qué se libera? Agua. Se libera una molécula ¿de qué? De agua. Entonces, ¿por qué está formado un disacárido? Por 2 mono
¿De qué tipo? ¿Quién une? El enlace. A ver, otro. Sacarosa. Ahí está, glucosas. Pero la sacarosa, ¿glucosa más qué? Glucosa más fructosa, enlace alfa 1,2. ¿Y la lactosa? Galactosa, correcto. Galactosa más glucosa. ¿Con qué enlace? Beta. Beta 1,4. Ahora, ¿dónde hallo a la maltosa? En la avena, en el cuáquer, en la malta, en el maíz germinado, cereales. La sacarosa es el azúcar de la miel de caña. La lactosa, obvio, de la leche. Y no es necesario decir leche materna. No hay leche paterna, pues hijo. No hay, pues no hay. ¿Ah? Hongos o insectos. Entonces, ¿por qué está formado un disacárido? Por dos monosacáridos. Ahora, acá ve. ¿Ya tienes una idea o no? Mayor o igual a 10. Ya. Vamos a hablar acerca de qué? De los polisacáridos. Un polisacárido, esperen, vamos a hacerlo así. Un polisacárido está formado por la unión de ¿qué? ¿Qué significa este símbolo? Mayor o igual a 10. O sea, 10 o más. Entonces, si tú eras un monosacárido, te unías a él, di. Si 10 de ustedes, ya o mejor, todo el aula se une, ¿qué formaría? Un polisacárido. Entonces, está formado por 10 o más monosacáridos. Entonces, mira la imagen aquí, monosacárido, monosacárido, ahí está, ¿ves? Un montón de mono, ya, esto continúa, y acá también continúa. ¿Esto qué me formaría? ¿Me formaría qué, jóvenes? Me forma un polisacárido, ¿o no? Ahora, estos polisacáridos no son ¿qué? No son dulces. Por ejemplo, el papel está formado por celulosa. Entonces, no dulces. ¿Se disuelven en agua? No. Por ejemplo, la celulosa forma parte de la pared celular vegetal. Si la celulosa se disolviera en agua, ¿qué pasaría con esa pared? Se deshace. Sí. Ahora, estos polisacáridos, nosotros los podemos clasificar de dos maneras. Hay varias formas, ¿no? Por su composición química, por su estructura, pero nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a su función. Polisacáridos energéticos y polisacáridos estructurales. A ver, entonces, ¿por qué se llaman energéticos? Porque nos van a dar ¿qué? Nos van a dar energía. Correcto, energéticos, ¿qué nos dan? Energía. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y estructurales forman parte de los seres, pero ¿quién los hace energéticos? ¿Quién le da la característica a un polisacárido de ser energético? Su tipo de enlace. Los polisacáridos energéticos solo poseen enlaces alfa. Y nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos enzimas, ¿recuerdan la enzima? Que rompe ¿qué enlaces? Alfa. Y no tenemos enzimas que rompan los enlaces beta, entonces no los podemos digerir y se convierten ¿en qué? En estructural. ¿Cuáles son energéticos? A ver. Claro, pero de ellos ¿cuáles, hija? Por ejemplo, arroz, fideo, maíz, papa, almidón. El otro, glucógeno. Un hito más. No, insulina no. Inulina. La insulina es una proteína formada por 50 aminoácidos. ¿Es la qué? La inulina. Pero escucha, ¿por qué estaba formado un polisacárido? ¿Por 10 o más mono? ¿Pero de qué tipo? Hexosas. Entonces, ¿cuál es el monómero? El que forma otros azúcares. Es la hexosa. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, el almidón, ¿por qué está formada? O formado, ¿no? O formada la molécula.
está formado por 10 o más glucosas, el glucógeno, glucosas, y la inulina por 10 o más fructosas. Entonces, si este polisacárido, este de acá, fuera inulina, ¿qué nombre recibirían estos? ¿Glucosa o fructuosa? Fructuosa, claro, cada uno de estos sería una fructuosa. Ah, ya lo entendiste, ¿ves? Entonces, 10 o más fructuosas, ¿qué me forman? Un polisacárido. ¿Cómo se llama? Inulina. Y recuerda, de cada enlace, ¿qué se libera? Ah, se libera una molécula de agua. Entonces se va a liberar una pequeñísima molécula de ¿qué? Ah, agua no, hija, agua. Se libera una molécula de agua. ¿Lo entendieron? Ya, ahora, los estructurales, aquellos que no digerimos. Por ejemplo, en la pared celular vegetal, celulosa, el que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, quitina, el que forma parte de la pared celular de algas, agarosa. Entonces, silencio. La celulosa, formado por 10 o más glucosas. La quitina, por este bicho, glucosamina, está formada por 10 o más ¿qué? Glucosamina. La agarosa, que es en la pared celular de algas y forma el colapis muchas veces, está formada por galactosas. Ahora, pregunta: si el almidón, el glucógeno y la celulosa están formadas por glucosas, ¿por qué no podemos utilizar a la celulosa como energía? Porque tiene enlaces beta, que nos rompemos, pues, y se vuelve estructural. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos terminado? Los carbohidratos.